Hola a todos, aquí les comparto este primer spoiler de esta nueva serie This Love Doesn't Have Long Beans, basados en el libro. Bienvenido al restaurante, no tiene frijoles con albahaca de 1 metro de largo. Plagua inclinó la cabeza torpemente cuando escuchó las palabras de bienvenida oficial. Estaba frente a una pequeña casa, uno de los callejones en el área de Ari, de 2 pisos. El exterior parece una casa de una persona normal. Hay estacionamiento para 4 autos enfrente, pero hoy vino un joven por transporte público. El restaurante al que vino a comer era un restaurante chef table, un tipo de comida que el chef eligió preparar como plato. Háganos saber qué comer. No había comida para pedir como en otros restaurantes. El joven echó un vistazo al menú que le había dado la persona que estaba delante de él y le explicó varias cosas sobre el restaurante. Sus ojos casi se explotan debido al precio claramente escrito en la última línea. Es 3,000 bahts neto, 10 platos, 10 veces es más caro que la albahaca salteada que normalmente come. Hola, soy Salt. ¿Estás listo para ir a la tienda ahora? ¿O vas a hacer algunos recados aquí por un momento? Dijo con incertidumbre el hombre de rostro bien afeitado y gafas redondas. Debe haber sido porque Plawan estaba ocupado usando el programa del chat en el teléfono móvil. Está hablando con Pitut, el jefe, o en otras palabras, es el dueño de la agencia con la que trabaja. Un niño nunca sacaría dinero para gastar en una tienda de comida extremadamente cara. Definitivamente vale la pena, si no fuera por la palabra trabajo. Al principio pensó que tendría que reseñar un restaurante o tomar una foto, pero no lo es. Pitut dijo que es más que eso, pero vamos a comer la mesa del chef primero. Cuando terminó de contarle su próxima misión, sacudió la cabeza al ver la respuesta que no daba respuesta. Está bien, puedes esperar. Oh, no, entraré, es conveniente. Plaguan respondió en shock. Cuando ve que la persona que tienes delante piensa que sacudir la cabeza hacia adelante y hacia atrás en respuesta a una pregunta. La persona que tiene un cartel en el pecho que dice Chef Sal luego sonrió y mostró sus dientes blancos. Antes de dar un corto paseo para entrar a la tienda, el aroma es similar a la atmósfera de un dormitorio de estilo japonés. Los pisos y paredes están pulidos y limpios. Pocas cosas son agradables a la vista, decoradas como una casa llena de amistad. Por favor, venga. Chef Sal envió al joven a sentarse en una pequeña mesa al lado del borde. Una amplia ventana da a un pequeño jardín con la ciudad de rascacielos al fondo. Estaba absorto en la suave atmósfera frente a él, hasta que el sonido del agua cayendo gradualmente se hizo más fuerte. Despertó de la ensoñación y era el mismo hombre que estaba echando agua para empezar la comida de hoy. Me gustaría obtener permiso para presentarme formalmente una vez más. Chef Sal dijo con una amplia sonrisa, ojos estrechos que se esconden detrás de los lentes redondos que hacen que la persona que tiene delante luzca de mejor humor. Esta tienda de albahaca no tiene frijoles de 1 metro de largo. Es un restaurante que se estableció por el chef Oab, también conocido como nuestro chef Oab, dijo el chef Sal mientras colocaba una pequeña tarjeta de presentación sobre la mesa. Frente a él había una foto de un hombre y una tienda que todavía parecía una casa. Oxidado y corriente, un joven con una túnica desaliñada tenía una pala al hombro, sonriendo para la cámara, y encima de su cabeza hay un gorro de chef. Este hombre, Chef Oab. Plaguan conoce muy bien al chef Oab, no en asuntos personales, sino en la industria alimentaria o incluso en la industria del entretenimiento. El chef Oab también es una persona famosa. Ya está bastante bien.
Chef Ohab es uno de los jueces del programa famoso de cocina con fama de ser el número uno por ser feroz, limpio, minucioso y meticuloso. Hoy en día es considerado como el número uno. Una vez hubo un clip viral del chef Ohab que se volvió viral en Twitter porque uno de los concursantes horneó un postre poco cocido y lo sirvió como plato para la competencia. El chef Ohab lo probó, lo masticó de una vez y lo escupió al bote de basura. Esta persona se hizo famosa. Aparece en anuncios, especialmente de productos que requieren nitidez y precisión, pero hay mucha gente que lo odia. También hay bastantes personas que tienen miedo de acercarse. ¿Podré conocer al chef Ohab hoy?